Yo soy cristiana desde pequeña, quiero resaltarlo. Conozco a Dios desde muy temprana edad, no por mis padres, sino por una vecina, la cual me comienza a instruir en esos caminos. O sea que una vez al mes ustedes visitaban cárceles y hospitales. Sí. Básicamente. Sí. Como parte de un ministerio. Sí, eso siempre lo se hace en las iglesias. Pues en ese transcurso de visitas, que era una vez al mes, pues conozco al joven. Fui a aquel lugar no a buscar pareja, como a veces se ha sacado de contexto esta historia, pero él me pidió con todo el corazón, llorando, por favor, vamos a intentarlo. En Dios podemos, vamos a orar. Tu familia va a entender. Si es de Dios, ellos van a entender, porque él sabía que era por mi madre, por mi familia. Una pregunta, Yuleika. A estas alturas, obviamente, usted sabía exactamente cuál era la situación de él en la cárcel. Sigue preso. O sea, no es que esté en libertad. El No esposo está de en Yuleika sigue guardando prisión, porque tiene una condena de 30 años. Sobrellevar un matrimonio cuando su esposo está guardando prisión, usted está aquí afuera. Ajá, no es igual. No es sencillo. No es nada Sé igual. cómo usted puede sobrellevar todo esto. Porque Dios me dio una palabra. Eso es lo que me mantiene de pie, Vladimir. He llorado mucho, bastante. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión, otra historia interesantísima. Así que acomódense, como siempre, no sean egoístas. Llame en este momento a su mamá, a su papá, a su primo, a su vecino, a su comadre, a su compadre, hasta a su enemigo. Llámelo en este momento. Mándele un mensajito de WhatsApp y dígale que llegó el momento de conocer otra historia más allá de las redes. En esta ocasión me acompaña una mujer que es mi amiga en Facebook. Yo no la conozco personalmente, bueno, la estoy conociendo hoy, pero su historia, o por lo menos un anuncio de su historia, de una conversación que ella había tenido a través de una plataforma, me sale en Facebook. Cuando yo veo el título digo, wow, qué interesante. Luego la busqué en las redes sociales, me di cuenta que era una mujer de fe y decidí invitarla para que ella me cuente en detalle exactamente ese interesantísimo testimonio. Así que aquí está. Ojo, preparen su café, lo van a necesitar. Aquí está Yuleika Polanco. ¿Cómo está, Yuleika? Bien, gracias a Dios. Bendiciones y gracias por esta oportunidad. Bendiciones para usted, Yuleika, también. Le decía a la gente que, y hablaba con usted antes de comenzar a grabar, que somos amigos en Facebook, ¿verdad? Usted me dijo ya de dónde. Sí, le admiro desde hace muchos años, le sigo desde hace muchos años. Le conocí en realidad porque era yo parte de una empresa, sí, la cual usted también como que forma parte de la misma. Así es. Y de ahí le vengo siguiendo. Me encanta su trabajo y tengo para decirle que este es un sueño hecho realidad. Wow, gracias, Yuleika, de verdad. Y le agradezco mucho aceptar la invitación porque Yuleika tiene trabajo en un ratito y sacó un poco de su tiempo para venir hoy aquí. Canceló un compromiso que tenía para poder acompañarnos y se lo agradezco muchísimo. Le decía al público, Yuleika, que su historia no la conozco en detalles, pero me pareció muy interesante. Y yo dije, wow, es un testimonio que me parece impresionante porque muchas veces nosotros de alguna manera nos prejuiciamos mucho cuando conocemos el pasado de alguien o sabemos de dónde viene o conocemos a personas en ciertas condiciones que hace que uno piense inmediatamente que ahí no es. Pero en el caso suyo, donde se suponía que ahí no era, al parecer ahí fue donde fue. ¿Verdad que sí? Al parecer que sí. Estamos aquí. Claro, y tiene ya, me decía, 9 años ahí, ¿verdad que sí? Casado y conociéndolo 12. 12 años conociéndolo y 9 años de matrimonio. Pero antes de que entremos en materia, señores, es interesante. Yo quiero que usted me cuente un poquito de usted. Dígame a qué se dedica, dónde nació, dónde se crió. Nací en Los Minas. Soy de Los Minas, mi familia vivía ahí en Los Minas y ahí crecí. Estuve viviendo ahí hasta la edad de 12 años en Los Minas. Soy secretaria docente de una empresa muy reconocida, una universidad reconocida de nuestro país. En la misma tengo 12 años ahí laborando. Muy bien. Y aquí estamos para la gloria de Dios. ¿Usted es lominera, Yuleika? Sí, soy lominera. ¿Dónde estudió en Los Minas usted? En el Simón Orozco. Muy bien. ¿Y se fue a los 12 de Los Minas? Sí, a los 12 mis padres compraron un terreno en Villafaro
Usted sabe, ahí trabajando de poquito, Claro. compraron su terreno, fueron construyendo y nos trasladamos de Los Minas a Villafaro. Pero Quedó- cerquita. Sí, pues, cerquita, sí, que es claro. actualmente donde vivo. Sí, yo recuerdo una época que yo tenía que ir caminando a Villafaro, que teníamos que dar unas charlas por ahí y no había dinero, yo le para verdad. pasaje. Sí. Entonces había que caminar desde el Fabio Mota, Sí, donde allá es. arriba, Sí. a Villafaro, caminando, haciendo cuentos. Casi del nada. Haciendo cuentos porque era la mejor manera de que, ¿verdad? De que uno no sintiera como que estaba caminando mucho, pero uno lo hacía. Yo no creo que lo pueda hacer en este momento de mi vida. No creo. No, yo tampoco. Pero en ese momento era como una pasada, como decimos nosotros. Yo también me crié en Los Minas y mis padres y tuvimos gran parte de nuestra vida todos ahí. Y tengo muchos recuerdos. Todavía estoy muy conectado con Los Minas porque voy frecuentemente. Mi peluquero está en Los Minas. Ok. Entonces, muchos amigos están en Los Minas. Así que un saludo para mi gente de Los Minas. Siempre lo digo porque somos orgullosamente los Así es. mineros, Yuleika. Así es una bendición ser de Los Minas. Claro que sí. Mucha gente buena en Los Minas. Mucha. Bastante. No lo duden. Yuleika, decía yo entonces que usted conoció a una persona que hoy es su esposo, gracias a Dios, en un contexto donde para mucha gente no se va a conocer a nadie y mucho menos para casarse. Entonces, cuénteme la historia desde el principio y no se guarde nada. Ok. Fui a aquel lugar no a buscar pareja, como a veces se ha sacado de contexto esta historia. En el 2011, 2012, en la casa, que es la iglesia, le digo la casa, la iglesia, había un ministerio, lo cual visitaba esos lugares y todavía está. No solamente se limitaban a la cárcel, sino también a hospitales. Bueno, introduzco yo al ministerio no sola, sino con mi madre. Okay. Ya mi madre en ese entonces ya era cristiana. Yo soy cristiana desde pequeña, quiero resaltarlo. Conozco a Dios desde muy temprana edad, no por mis padres, sino por una vecina, la cual me comienza a instruir en esos caminos. Mi madre en el camino me sigue atrás. Bueno, para ese entonces que ya vivíamos en el sector de Villafaro, exactamente Villa Nacaona se llama mi sector, nos comenzamos a congregar en esa iglesia y ahí entro al ministerio. Comenzamos a visitar normal, yo iba a cantar, iba a danzar, también tengo ese talento para la gloria de Dios de danzar. A veces canto, no mucho, no me invite mucho a eso, pero a veces le damos un chin de entonación. Y también íbamos y adorábamos al Señor. Pues en ese transcurso de visitas, que era una vez al mes, pues conozco al joven. Ya. O sea que una vez al mes ustedes visitaban cárceles y hospitales. Sí. Básicamente. Sí. Como parte de un ministerio. Como parte de la casa, sí. Eso siempre lo se hace en las iglesias, porque en realidad la palabra nos manda eso, Claro. a ir a buscar lo que están perdidos y quema esos lugares que necesitan mucho la palabra. ¿Usted llevaba solo la palabra o también cantaban de vez en cuando, Sí, danzaban, todo? Cuando hacían invitaciones en esos lugares, cuando se hacen invitaciones, se hace un culto. Hay gente que desconocen que en las cárceles hay iglesia, no una, en especial en esta, que es la Victoria, hay muchas iglesias donde hay pastores ahí constituidos que están tras reja, pero que fueron educados, pues, se le predicó, personas de afuera le predicaron y los instituyeron ahí. O sea, fueron restaurados y entonces Exactamente. están desempeñándose como pastor dentro de la iglesia. O sea, gente rescatada, básicamente. Exactamente, gente que han decidido, han conocido al Señor, han dado el paso de fe, han dado fruto, que es lo esencial y lo importante, y como tal, cuando dan fruto, pues lo dejan ahí como el pastor de esa iglesia. Al invitarnos a nosotros o a un ministerio de la calle ir, va directamente a una iglesia. No vamos de que a caminar a lo loco, es algo hasta organizado incluso. Wow. Con día, con fecha, que se va a hacer. Y nosotros íbamos, se hacía un culto. Así como usted va a la calle ahora, a cualquier sector, y usted va a una iglesia, es lo mismo que se hace dentro de la cárcel, dentro de esas iglesias. Entiendo. O sea, que no es que van a caminar como celdas No. por celdas, hablar con la gente así como random, no. No. Es algo organizado porque hay una Organizado. iglesia instituida en la cárcel. Exactamente. Y a través de esa institución, esa iglesia, entonces se hace un culto. Se hace un culto. Donde los presos tienen la oportunidad de asistir De ir. para conocer a Dios.
obviamente, la asistencia me imagino que no es obligatoria, es opcional. No es obligatoria. La asistencia de los presos, ellos van si quieren. Ya en su hora, ¿verdad? Que abren la cárcel, ya ellos pueden sí caminar todas las áreas. La cárcel es grande y tiene varias áreas. Pues ellos, si gustan de ir a ese servicio, ellos van. No se les obliga y normalmente se llenan esas actividades. Entonces ahí se canta, se adora a Dios y se lleva un mensaje, y entonces ahí conozco al joven. Muy bien. Para la gente que nos ve de otros países, bueno, en República Dominicana lo tienen claro, entiendo yo, pero esta información es importante para quienes nos ven de otros lugares. La Victoria es una de las cárceles más conocidas de la República Dominicana. Es una cárcel que tiene muchísima gente, está sobrepoblada, y también se dice que es una de las más peligrosas por muchas razones. O sea, estamos hablando de un espacio con ciertas características que lo hacen para mucha gente un espacio no idóneo para ir a visitar frecuentemente, a menos que usted tenga un familiar ahí cercano, y mucho menos para ir a enamorarse, ¿verdad que sí? Así es. Yuleika. Pero ¿sabe algo, Vladimir? Que esa palabra que decías ahora me llega porque también a veces la gente tiene una idea errónea. Todo el mundo tiene miedo de visitar la cárcel. Sí. Ahí están todos los tipos de personas, ¿verdad?, que han cometido un hecho. Y ojo, y disculpe que la interrumpa, también mucha gente inocente, porque... ¿verdad? Exactamente, sí, hay de las dos maneras. Sí. Pero hay un concepto que yo siempre trato de hacerle entender a la persona cuando se me acercan personas, y en este caso conversando con usted, y es que la gente incluso no va por temor a que esas personas, esos privados de libertad, le hagan algo. Y tengo para decirle, como 12 años que yo tengo visitando aquel lugar, que las visitas son especiales para un privado de libertad. Los cuidan bastante, realmente. No se pasan, no hay situaciones como a veces nosotros creemos, no, yo tengo miedo, me van a tocar o me van a dar. Todo lo contrario, te cuidan. Desde que tú entras, ellos te cuidan, porque te ven a ti como la persona de que le puede dar los 25 pesos, que eso está, o los 50, pero no es algo como la gente lo ve, en realidad. Sí. Claro, yo hablo más no de lo que es, sino de lo que la gente piensa, porque esa percepción es la que, de manera generalizada, mucha gente tiene. Entonces, usted llega ahí ese día, ¿era la primera vez, la segunda, la tercera vez que usted iba? No, ya yo hubiese ido varias veces. Okay. Ni siquiera lo había visto al joven. Como le decía anteriormente, se llenaba la iglesia, y específicamente a la que íbamos, que era una de las más grandes dentro de esa área. Se llenaba, nunca le había visto. Pero un día de esas visitas, no fue en la visita en sí del ministerio. Como te decía, iba con mi mamá siempre y en un grupo grande de la iglesia. Pero resulta que en una ocasión yo fui particular con mi madre, que no era una visita ministerial, sino una visita de que mi madre conoció a alguien que cayó. Y entonces yo la acompaño. Mi madre y yo éramos muy unidas. Ahora está con el Señor, está en el cielo. Un tema también un poquito fuerte, pero gloria a Dios, hemos pasado también esa etapa de luto. Voy con mi madre a visitar a esa persona en particular. Como ya nosotros teníamos conocimiento de las áreas, mi madre le dice a la persona que vaya a la iglesia, porque como le decía, no íbamos a pasillar. Y mi mami también tenía temor. Recuerdo que mami entró al ministerio, fue por Dios, porque mami decía que nunca iba a visitar una cárcel. Y fue por Dios porque alguien del círculo familiar llegó a la cárcel. Entonces, en esa visita, que era ya personal, no ministerial, mami cita a la persona para que esté en la iglesia, para que después que se acabe el servicio, te dejan ahí con tu familia. Ya se termina el servicio, tú te puedes quedar ahí, tú puedes comer. Y así mami lo hizo. Yo la acompañé. Resulta que el joven, que ahora es mi esposo, Michael Díaz, él era líder en ese momento de la iglesia y siempre hacía invitaciones. Y él conocía ya de nuestra congregación. Y esas iglesias allá adentro hacen, como le decía anterior, en cada X tiempo hacen actividades especiales. Él tenía programada una actividad especial y quería contactar nuestra iglesia. El pastor de él, que era el que tenía contacto del líder de mi iglesia, porque otra cosa también es que eso es algo de líder a líder, no de miembros, en el caso como yo,
a nada. Eso era algo de líder a líder. Pues resulta que aconteció, plan de Dios, parece que ese líder perdió el contacto del líder de mi congregación y él tenía la intención de invitar otra vez a la iglesia, de invitarnos, y en este caso también estaba la invitación para yo ir a danzar. Yo estoy en esas visitas con mi mamá, él nos ve, él dice, como me cuenta él, que él dijo, esto es de Dios. No estamos hablando de mi persona ni de la intención de enamorarme, y todavía estaba esa intención. Está la intención de él hacer la invitación. Entonces, él le pide permiso a su pastor en ese momento para acercarse a nosotras, porque todo ahí es con regla y hay que seguir una regla, una directriz. Pues él se acerca a nosotras y nos informa de que él quiere invitar a la iglesia para que vaya a esa fecha y esa actividad. Él nos da el contacto para nosotros entonces llevar el número o el contacto al líder de mi iglesia en ese momento. Entonces ahí es el primer contacto que él y yo tenemos visible, incluso de hablar, porque antes ni le había visto ni habíamos hablado. Llevamos el mensaje a nuestra congregación, yo le entrego el mensaje al líder, que era Joaquín Peguero, en ese momento en la casa, le doy la información, él dice, sí, no hay problema, dile que sí, escríbele y dile que sí. No se rompió ninguna regla, pues yo doy la respuesta al joven. Le digo que está bien, él muy contento, muy feliz. Ahí queda todo. Voy a mi actividad, todo glorioso, nos vamos de mi actividad y ahí queda todo. Pasa un lazo de tiempo, que exactamente ahora no te puedo decir qué lapso porque no lo tengo, pero pasa un lazo de tiempo. El joven sí me había visto, como yo siempre digo, porque es lo que él me testifica a mí. Pero ya esa parte más detallada la dirá él en su tiempo. O sea, usted no lo había visto a él, no, pero él a usted sí. Sí me había visto. Y además ya tenían contacto telefónico. En este momento ya llega el contacto. Bien. Resulta que él había pedido en su corazón al Señor, como hacemos los cristianos, de cortejarle a esta joven, esta linda joven. Él sí estaba en lo suyo, Yuleika. Usted no lo sabía, pero él sí estaba haciendo su diligencia, Yuleika. Siga contándome. Él estaba en lo suyo. Bueno, resulta que uno de esos días, el joven luego de la actividad me mandaba mensaje cristiano, verso bíblico, cita bíblica. Él se fue como era. Y yo veo, normal, yo tranquila, amén, amén. Hasta que en uno de esos días, él ya se abre. Cuando él se abre, primero me preguntaba que si yo era soltera, que si era casada. Yo no, soy soltera, no tengo ningún compromiso. Estaba muy en Dios yo también esos días, muy metida. Todo era mi cabeza enfocada en Dios. El hombre se desesperó, Yuleika. Comenzó a tirar. Sí, comenzó a hacer su diligencia. Dele, en Dios. Sí, claro. Y en lo terrenal también, porque nosotros somos... Yo no lo quería decir, pero... No. Tenemos que ser sinceros, claro que sí. Hizo su diligencia el varón. Y nada, me pregunta, le digo que no. Seguimos en la conversación como amigos. Ya ahí comenzamos una conversación. Pero a ver, Yuleika, una pregunta. Haga. Cuando este joven comienza, usted es una mujer. Exactamente. Usted es inteligente. Usted sabe que cuando un hombre comienza a preguntar este tipo de cosas es porque hay un interés. Y usted sabe dónde está el varón en ese momento. ¿Qué usted pensó sinceramente, Yuleika, cuando usted vio que él comenzó a tirar su cacarita? Sinceramente, dije, yo siempre lo pensé en mi mente, no puedo creer que el varón esté pensando, ¿verdad? Cortejarme, porque realmente, como usted dice, uno dice, espérate. A lo primero no, porque no había todavía, él no fue como tan rápido al principio, se veía como normal, los saludos, pero cuando viene la pregunta, ya hay una alerta, como mujer, hay una alerta roja. ¿Sabe? Y yo, bueno, no. Me acuerdo que le dije, no tengo, pero ahí mismo le respondí, por el momento no estoy tampoco interesada. Para que él entendiera, sí, cortar, es la realidad. Y luego en mi mente, Señor, que Dios me libre. El Señor reprenda. Que el Señor reprenda al diablo. A veces digo, a veces lo siento como que fuerte, pero es la realidad. A usted se le salió uno de esos, otro dijo, Señor reprenda. Ahí no. Lo dije en realidad. ¿Lo dijo? Sí, lo dije. Yo lo dije, el Señor reprenda al diablo, lo dije en realidad. Y había algo que estaba en mi persona. Mi esposo tiene algo que yo
digo que odiaba, y es tatuaje. Yo no quiero, ya no puedo decir que no quiero. Yo no quería saber de esas marcas. O sea, cada persona, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Yo veía eso muy feo. Y más yo que vengo desde pequeña en el cristianismo. Es decir, que está preso, tiene una condición que yo odio en el término humano, como mujer y como en lo que yo creía y en la forma que yo veo las cosas, tampoco. Es decir, era un rechazo por todos los lados. No era un candidato adecuado. No era un candidato adecuado. Físicamente, no. Él le llamaba la atención. Bien. Sí, el hombre se ve bien, Vladimir. Pero está preso, tiene tatuaje, te dijo... No, esto no es para mí. No es para mí. Y ya yo venía también de atrás, una situación difícil que pasé. Es decir, que yo tenía una alerta roja por todos los lados. Oh, había vivido una decepción ya. Sí, una decepción. Una alerta roja de todos los lados. Es más complicado. Entonces no lo acepté. No dije, ay, qué bueno. Como a veces nos ponemos nosotras las féminas. No, y nada. Entonces yo le dije que no estaba en ese momento disponible. El caballero siguió y cuando se abre en una ocasión, me dice, ya con el tiempo y hablando, ya teníamos como una amistad en sí. Yo lo puedo decir así porque ya yo les respondía los mensajes y hablábamos. Pues en una ocasión me dice, en mi corazón Dios me ha puesto a que ore por ti para que tú seas mi esposa. Ahí fue que yo dije, ay Señor, Padre Celestial, yo tengo que cortar rápido. Y le dije a él que me invitó a orar con él. Los cristianos hacemos esto. Cuando una sierva nos gusta, quiere orar conmigo, es como que tú es prácticamente como el sí a que esa persona te gusta, porque es un sí disfrazado de la palabra y es la forma que tenemos en la iglesia. Sí, yo decía de confirmación. Hice un contenido aquí que nosotros hacemos de vez en cuando a lo que se llama el podcast cristiano, y en ese podcast cristiano yo le explicaba a la gente, hablando de estos temas un día, que los cristianos para pedir amores lo que le dicen es a la muchacha, vamos a orar. Sí. Si la muchacha te dice que sí, que va a orar contigo, es porque ella está interesada también. Exactamente, hay un interés. Sí. Pues cuando él me lo dice, yo le dije que no estaba interesada, fue mi respuesta. Y él muy así me dijo, no hay problema, yo lo haré por ti. Cuando él me dice, yo lo haré por ti, lo haré solo, yo le dije, recuerda decirle a Dios en esa oración que luego que hable contigo, también hable conmigo, porque no vas a aceptar tú solo, no te vas a casar tú solo, sino que yo también voy a formar parte, yo también me voy a casar. ¿Fue cuánto? Le dije así, pasó el tiempo, él me seguía escribiendo, le comenté a alguien, a una amistad que tenía en ese momento, no lo había hablado con líderes ni con nadie, le comenté a alguien que lo que me estaba sucediendo, lo que el joven me había dicho, yo estaba como así, como toda la perspectiva, y qué será, y esto. Y hasta que un día también, Vladimir, va pasando los meses, él como que me sintió como un poquito como más suelta, voy a decir así en el término, y me hace una pregunta, luego ya de eso, otra pregunta, y es, ¿cómo te gustaría que yo te trate? Yo le digo a él que él tenía una mentalidad demasiado terrible. ¿Tú quieres que te trate como sierva después de un lazo de tiempo de esta respuesta? Seguíamos hablando normal. Y yo sin ningún interés todavía. Pero en una ocasión me dice, parece que ya él como que me había evaluado, como los sentimientos como que él notaba que habían variado. ¿Qué tú quieres ser de ahora en adelante? Y séme sincera. ¿Quieres ser mi amiga? ¿Quiere que te llame sierva? ¿O quiere que te llame prometida? Yo me quedé callada un lazo de tiempo. Le dije que lo iba a pensar. Pero yo te había dicho que no. ¿Qué fue lo que cambió? Después de un lazo de tiempo, cambió algo en mí. Cambió, sí, mis sentimientos fueron como que hubo un cambio.
como una aceptación. En ese lazo pasó un lazo luego que le dije que no fue algo de una vez. Y él no siguió insistiendo. No siguió insistiendo en el término de los amores, pero seguía hablando. Siguió como cristiano a una cristiana, como de siervo a una sierva. No me enamoró más, no me dijo palabras, no. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Comiste? ¿Cómo amaneciste? Le aplicó la psicología al hombre. ¿Cómo amaneciste? Sí. ¿Cómo te fue en el culto? Él siempre ha sido muy productivo ahí dentro. Él también siempre ha sido negociante, trabajando. Yo también. ¿Cómo te fue? Todo se fue como así. ¿Cómo van las cosas? ¿Y tu mamá? ¿Y tu papá? ¿Y los hermanos? Y él dejó como que la bola corriera. Sí, claro. Y entonces parece que él notó algo que yo no hubiese notado. Parece que él notó en mí, eso es lo que yo siempre le digo, como que notó como un cambio quizá en las conversaciones. Interés. Entonces, un día X me salta con esa pregunta. Ya yo ahí me sentí como entre la espada y la pared. Como, espérate, ¿qué es lo que yo siento? ¿Somos hermanos en Cristo? ¿Somos amigos? ¿O hay algo más? Y no le respondí así, porque hasta me asusté. Porque mi visión, mi pensamiento, la realidad es como que no estaba igual. Y luego le dije, creo que me puedo ver, vamos a orar. Ay. Y ahí fue lo fuerte. Después que yo dije, está bien, vamos a orar. Ahí vinieron ya los otros pasos, ahí vinieron las situaciones. Le dije que sí. Entonces, entre nosotros íntimamente estábamos orando. Yo no iba a visitarle, que quede claro. Nuestra relación se basó en ese lapso hasta que él me dijo, hay que hablar con tu pastor. Las cosas se tienen que conducir de esta vía. Yo estaba alargando ese momento. El hombre quería algo serio, yo entendí. Solamente teníamos la comunicación por celular. Y no celulares de estos tiempos, celulares de esos maquitos, que no había cámara, no había toda esta tecnología así tan avanzada. Ese maquito tenía yo. Qué maquito que hizo cosas con esa conversación. Y entonces yo todavía, yo no le puedo decir a mami. Y lo alargaba. Y él me dijo, Yuleika, realmente era un hombre de Dios y realmente quería formalizar las cosas, sí. Quería hablar con mis padres. Quería hacerlo bien. Y yo fui que lo alargué, porque yo sabía lo que venía. Yo sabía, quizás no sabía la magnitud tan fuerte como caí, pero sabía que venía de algo difícil. Y yo, no, varón, todavía, vamos a esperar a que Dios confirme. Dios no me ha confirmado, estamos orando. No nos veíamos, solamente la conversación. Y no, todavía, hasta que él habla conmigo y me convence. Siento a mami, que es la primera persona, mi vida, mi todo, la primera persona que confiaba. Y le digo a mami, el primer bizcochito se lo pongo a mami. Mami, le digo, mira fulano, estoy hablando con fulano. Mami siempre me veía en esa habladera toda la noche, más cuando yo llegaba en la universidad. ¿Con quién tú estás hablando? Hablando con un joven, pero no sabía que el joven era Michael de la cárcel. Hablando con un joven. Mami sí sabía que yo tenía una conversación. Yo no era una menor, no era una bebé, no era una niña. Yo era una mujer ya con edad de tomar mi decisión y ya una edad también de ya tener una relación hasta de casarme. Y sí, mami, estoy hablando con alguien, pero cuando ya decido, ahí es que le comparto a mami que ese alguien está privado de libertad. Ya tú te puedes imaginar la cara de mami, la respuesta de mami, ¿tú estás loca? No, mi hija. Mi madre era una mujer muy de Dios, una mujer todo. Todos los principios, todos los valores, todo lo que soy hoy. Y gracias a esa mujer, a mis padres, en especial a ella. No, Yuleika, trató en su término, no, voy a hablar con tu papá. Mi papá era el batuta, el fuerte. Me quiso como meter un poquito de miedo ahí. Voy a hablar con tu papá, si tu papá sabe eso. Ya tú sabes. Y yo, no me importa, mami. Ya yo tengo tal edad, ya yo hasta he pasado ya. Estaba decidida, Yuleika. No importa, mami, hablamos. Y mami siempre trató en su forma de entrarme como que no. Como ella vio que no entraba, ella hablando, ella aconsejándome, que yo seguía
habla con papi, viene entonces papi ahora. Yuleika, mi padre es un padre, de lo que nosotros decimos en un padre, nosotros muchas veces tomamos la expresión moderno, porque es fuerte, sí, pero a la vez no es como del padre que se impone. Que se impone. Él te dice la cosa fuerte, sí, él te habla y te da el consejo y te dice, pero si tú te quieres ir por ahí, mi amor, te puedes ir. Papi me habló fuerte, esa voz que mami siempre le temía en la casa, esa voz, autoridad. Me hablaron, me dijeron todo lo que tenían que decirme como padre, se impusieron. La gente no sabe ni se imagina todas las cosas que hicieron ellos como padre, que no estuvieron culpa de mi decisión. Mi gente linda, mis padres no tuvieron culpa de mi decisión. Mis pastores no tuvieron culpa de mi decisión. Mis amistades, mi familia no tuvieron culpa de mi decisión. Ellos, cada uno en su condición de padres. Mi pastor, que lo amo, Reinaldo Paulino, es más que un pastor, es mi padre espiritual. Mi pastor, como pastor, hizo lo que tenía que hacer como pastor. Y algo que no sé si me permite resaltar aquí y hacer un paréntesis, claro, por favor. Y algo que quiero resaltar de mi pastor. Y ya, nunca hemos hablado de esto así, y quizás no lo sabe. Pero de esas ocasiones que él me aconsejó y se sentó, nunca voy a olvidar este día, esta fecha, este momento. Porque ese consejo, esa palabra, fue lo que me llevó a decirle al Señor, ya dime, ¿qué hago con esta relación? De todas esas veces que el pastor habló, se sentó un día conmigo, me llama, me cita en la iglesia, donde estábamos en ese lugar, en la Plaza Doña Francisca. Él me sienta y me dice, vamos a hablar otra vez de tantas las veces que habíamos hablado. Ya lo sabía pastores, mami ya habló con pastor, ya mami habló con la familia, ya mami involucró a todo el que tenía que involucrar para que su niña linda no siguiera en esa conversación. Hay una alarma colectiva ya. Exactamente, ya hay una alarma colectiva. No hay un descuido, como a veces hay muchos comentarios, que no hay una educación, que no hubo un seguimiento, nada de eso lo hubo, nada. Todo el mundo alerta. Y mi pastor en esa ocasión me llama y quizá él dice que no le funcionó, pero quiero decirte, pastor, que sí. Ay, lo siento. Que ese día, sí, esas palabras llegaron. Llegaron tanto que fueron las que le dije al Señor, le puse al Señor. Ya escuché a mami, escuché a papi, escuché al pastor, escuché a la familia, escuché a los amigos. Quiero escucharte a ti. El pastor me siente y me dice, ¿qué edad tú tienes, Yuleika? Le digo mi edad. ¿Qué edad tiene Michael? Le digo la edad de Michael. ¿Qué edad le cantaron? Le digo la edad que le cantaron. Me dice, yo como pastor soy el menos indicado para decirte que Michael no es un hombre de propósito, para decirte que Michael, Dios no lo puede cambiar y ya lo ha cambiado porque hay fruto de que él ha cambiado. Soy el menos indicado para hablarte en contra de Michael. Yo ahora quiero hablar de Yuleika. Cuando él me dice quiero hablar de Yuleika, me quedo en la perspectiva. Supongamos que Michael, con 30 años que tiene en la cárcel, que le cantaron, perdón, en ese momento no tenía 30, tenía como 4 o 5. Cuando lo conozco, ya él tenía sus 4 años ya. Tenía de lo que le cantaron. Entonces, él me lleva a mi futuro, al futuro de Yuleika, no de lo que hizo Michael. Ahí él se olvidó de la falta humana que él tuvo y de la falta espiritual que tuvo en la tierra. Habló con Yuleika. Supongamos que a él le den la condicional. Él me sumó todo. Él me hizo todo. A esta edad, si le dan la condicional, si es que se la dan, que tampoco la dan en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, pero supongamos que Dios permite que se la den en la primera, tú vas a tener para eso tal edad. Uh-huh. Una edad que ya tú, no es una edad de tú tener un hijo, sino de tú tener 2. Wow, le puso el escenario. Me puso el escenario.
bien amplio, bien claro. Y me gustó ese escenario porque no demigró a Michael. De todas las conversaciones que siempre he escuchado, el preso, el que hizo, él ahí se fue a su oveja para que su oveja entendiera el futuro de ella, no ni siquiera el futuro de él, el futuro mío. Y tuvo razón, Vladimir, porque mi esposo ya tiene más de la mitad y todas las veces que hemos bajado se la han negado. Pero hubo algo que no se cumplió en el sentido de que mi pastor me decía, cuando me puso el escenario, cuando me chocó, yo dije, sí, tiene razón el pastor. No se lo dije ahí. Estábamos sentados como tú y yo en esa iglesia y lo escuché. Quizá él cree que no lo escuché. Quizá él cree que no hizo un efecto, pero hizo un efecto tremendo. Un efecto tan grande que le dije al Señor, óyeme, le puse todo esto. Yo necesito que ahora me digas tú, el pastor tiene razón. Yo no puedo esperar todos esos años para casarme. Yo me he guardado para ti. En la iglesia no podemos estar con un hombre si no nos comprometemos, si no nos casamos. Cuando él salga, es cierto, yo voy a tener tal edad. Ya yo voy a estar pasada. ¿Qué hago? Ese escenario me hizo mi pastor. Ese escenario me llevó a tomar días de ayuno, de oración y decirle al Señor, yo necesito ahora escucharte a ti. Si ya hay un interés, fui honesta, le dije al Señor, sí, ya me llama la atención el joven. Claro, no puedo ser mentirosa. Ya sí había mis oídos, ya había un susurro, ya había un sentimiento. Pero le dije al Señor, Señor, yo te lo digo en serio, que ya yo tuve una decepción. Yo te prometo que si tú me dices que no, si me dices que no es lo que tienes para mí, te prometo que lo dejo ir. Te prometo que lo suelto, que va a pasar ese sentimiento. Yo viví uno peor y lo pasé. Y yo lo puedo hacer, pero háblame, por favor. Y esa conversación de mi pastor me llevó a intimar más con Dios. Intimar tan fuerte que me aparté a un lugar solitario. Hablé con mi madre, le dije que me iba a retirar por 3 días. Hice eso no una vez. La voz de Dios no fue el primer día, Vladimir, ni el segundo, ni el tercero, ni el primer mes. Yo estaba desesperada por escuchar esa voz, porque ya tenía todo el mundo encima de mí, ya tenía la presión, ya tenía el liderazgo, yo soy líder, ya yo estaba que no aguantaba, ya yo estaba que ya yo quería soltar la toalla. Y el Señor no me hablaba. Yo no escuchaba respuesta, no escuchaba ni el sí ni el no. Pero yo estaba ahí. No quería hacer ni una cosa ni la otra. Sentía que debía estar ahí, pero la presión me hacía sentir que tenía que devolverme, que no era. Y aquí es cuando le digo al Señor, cuando Dios me confirma, es cuando entonces a Dios le pongo una señal, 3 en específica, pero de las 3 le dije al Señor, con esta, yo te aseguro que nada más si tú me respondes absolutamente esta, yo doy vuelta atrás. Mi madre te dije que no estaba de acuerdo, mi madre sufría. No me importaba mucho las opiniones de afuera, pero me dolía la opinión de mami. Me afectaba el corazón de mami, me afectaba el rostro de mami, me afectaba que yo quería que ella, por lo menos ella, me dijera que sí o estuviera. Y no fue que no lo tuvo, porque incluso aunque yo seguí, ella trató de siempre mantenerse cerca, trató de que estar a la perspectiva, de que si yo tenía que ir, ella estaba dispuesta. Me prohibieron ir, me sacaron del ministerio. Yo no visité más con el ministerio. Wow. La gente habla mucho porque no sabe la historia,
pero ya yo como ministerio no podía asistir, ya estaba la alerta roja, ya estaba ese bombillito encendido. Mami a la alerta de que yo como adulta, con cédula, que ya era libre, que ya en este caso yo podía, estaba a la alerta con mi familia. Cuidado, siempre pendiente, no puedes ir a aquel lugar, no puedes moverte. Y con todas esas alertas, ya yo estaba que quería soltar. Pero siempre Dios deja a alguien, no muchas veces para que entienda, sino para que independientemente no entienda, te dé la mano. Y recuerdo que esa persona en específica, que la amo, tía Nilda, te amo, fue mi tía Nilda, la que en la familia a veces nosotros decimos que es la loquita de la familia, una tía. Estuvo, ¿en qué sentido estuvo? No me dijo, sí, habla, yo estoy contigo. Me dijo, Yuleika, estoy aquí. Si necesitas moverte, no quiero que vayas sola a ese lugar nunca. Aquí estoy yo. Si quieres ir un día a verlo, me avisas que yo voy. Ahí estuvo ella. Tu mamá tiene razón, todo tiene razón, tú estás segura, pero ella me agarró de la mano. Me agarró de la mano una hermana. ¿Tú estás segura? Lo que tú digas es lo que yo te voy a apoyar. No entiendo, tú eres muy linda, lo mismo otra vez, pero aquí estoy yo. ¿Tú estás segura, Yuleika? Y en la familia te hablo, en el círculo de la sangre, mi hermana Sheila y mi tía Nilda. Yo estoy aquí, yo te voy a apoyar. Pues estaba ahí con ellas y ya tenía las puertas cerradas para ir a ver al joven. En una ocasión, en ese lazo de tiempo, el joven Michael se va a graduar. Ellos le permitían llevar a alguien de la familia. Él me invita, mi tía Nilda, a lo calladita, se fue conmigo porque yo quería estar ahí en esa graduación. Allá los presos estudian, hacen muchos cursos. Y ella me acompañó. No fui sola, fui con tía Nilda, que la amo y le agradezco ese apoyo también. Pues resulta que que aquí fue que me quedé, ¿verdad? Las 3 señales. Las 3 señales que le puse a Dios. Una era mami, la primera. Pero hay algo que quiero resaltar, porque como yo he nacido en la iglesia, he crecido mucho, he tenido mucho conocimiento de lo que decimos y de nuestra mente. Ahora mismo el enemigo está escuchando esta conversación que usted y yo tenemos. La estamos hablando. Pero lo que usted está pensando ahora, al usted mirarme, él no lo sabe. Él puede ponerte pensamientos negativos, pero él no tiene control. Satanás no tiene control de lo que tú estás pensando de mí en este momento, que es algo tuyo hacia mí o mi persona hacia la tuya. Sí. Le dije al Señor, le puse estas 3 peticiones. No la hablé con la boca porque tenía ese conocimiento bíblico y esa enseñanza. No se lo dije ni siquiera a Michael, a nadie. Le dije al Señor, ya esto es entre tú y yo. Se la puse. Si tú cambias el panorama, por lo menos a mami de las 3 señales, si tú tratas con ella, le habla a ella. Si tú no quieres, tú no le has dicho nada a los pastores, no le has dicho nada a mis líderes, no le has dicho nada a mi familia, nada más siento yo estar aquí. Estoy sola en lo que yo siento. Pero si tratas con ella, de las 3 señales que le puse, yo sigo. Dios no me hablaba, estaban las 3 señales ahí. Mi esposo actual, que era ahora en ese momento con el cual estaba orando, no sabía. Me fui 3 días sin comer. Mi mamá no quería que me fuera, que yo tenía problemas, que hizo también, no lo haga 3 días, vete hazlo de tal hora a tal hora. Yo, mami, no. Y me dijo, pues está bien, como tú tienes problemas del estómago, a las 6 yo te voy a llevar a ese lugar, por lo menos un Gatorade. Mami, como quiera, cuidando. Las madres, valoren a mami, por favor, hijos que están escuchando esto. Ella no estaba de acuerdo con la decisión de su hija, pero seguía cuidando a su hija. Y lo hice, pero todavía no escuchaba la voz de Dios. Continué orando. Mami me llegó a acompañar en 2 ocasiones porque le insistía que me acompañara. Si no vas, me voy sola, tengo cédula, soy mayor de edad, soy grande, soy adulta. Me acompañaba mami sin querer. No mucho, porque ella era fuerte,
Por eso yo le puse esa señal al Señor. Cuando mami decía sí, era sí. Pero cuando mami decía no, yo le tenía miedo a ese no. Y eso me tenía todavía ahí, en la certidumbre de que si sigo o no sigo. Pues para no alargarte la historia, porque no sé qué tiempo tenemos. No te preocupes, continúa. Mami me acompaña, que le pido que me acompañe a una iglesia, a un culto y a ver a Michael a la cárcel. Mami me acompaña. Seguía estando en contra, con su cara. Todo el que conoció a Natividad Contreras, con su cara seria, con ese temple también de amor, pero seria. Me acompaña, va conmigo. Recuerdo que a papi no le dijo nada. Había una lucha entre ellos dos todavía y con la situación, pero acompaña a su hija para que su hija no se vaya sola, cuidando a su hija. Y vamos al servicio. Estamos en el culto gozándonos. Luego del servicio era para yo compartir con el joven y que mami ya iba a compartir con él. Te decía que no salíamos de la zona, todo era dentro de la iglesia. Y estamos en el culto, se está alabando a Dios. Yo lo sé después porque mami me lo comenta. En el culto yo veo a mi madre en gloria, llorando, en una manifestación que nosotros los cristianos entendemos, en una manifestación espiritual. La veo en el suelo. Yo digo, mami se está gozando su culto, mami está en gloria, como decimos lo cristiano. Y yo estoy en mi culto, no sé nada. Salimos, compartimos la comida con el joven, hablamos, llegó la hora de salida, me voy para casa con mi madre. Ella estaba peleando con lo que vivió, peleando con lo que Dios trata con ella. Pero no puede más, porque te dije que era una mujer de Dios, una mujer que sabía escuchar la voz de Dios, temerosa de Dios. Me sienta, me acuerdo, en la cocina, ahí teníamos un comedorcito, la cocina es amplia, siéntate aquí. Ya yo asustada, y yo, ahí viene mami otra vez. En serio, siempre decía, cuando ella me decía siéntate aquí era para hablar del tema. Vladimir, yo decía, ay Dios mío, por dentro, ahí viene mami otra vez, porque no venía nada bueno. Y mami me dice, siéntate aquí. Y yo vuelvo por dentro de mí, en mi mente, ahí viene mami otra vez. Yuleika, yo como madre no es lo que he soñado para ti. Como madre no es lo que he visto para ti. Como madre no es lo que quiero para ti. Ya eres profesional. Eres una joven, eres joven todavía. Eres bonita. Me comenzó a decir todo lo que soy, con ministerio. Ya tú sabes que tuviste una experiencia. No es lo que quiero. Dios lo sabe. Ella llorando, con lágrimas en los ojos. Y yo viendo a mami llorar otra ahí. No es lo que quiero para ti. Dios sabe que esto no es lo que quiero. Y lo seguía diciendo, no es lo que quiero. Pero hoy, mientras yo estaba en ese servicio, mientras yo estaba en ese suelo, algo me puso la mano aquí en mi hombro. Y escuché esta voz que me dijo, solo acéptalo como un hijo y ámalo. Ella voltea, me cuenta, ella miró, porque entendió que la voz era humana. Ella mira atrás, ella está en el suelo, en el servicio, llorando. Para mí es común entre nosotros cuando sentimos adorando al Señor. Y ella dice que la voz, cuando ella ve que nadie está topándole, solamente ámalo y acéptalo como tu hijo. Te voy a acompañar en esto. Con lágrimas, porque no me lo dijo riendo. Yo también lloré mucho. Y comenzó a caminar conmigo, con su humanidad de que no quería, con esa simple palabra y que ella sabía que no fue un hombre, que no fui yo, que no fue nadie ahí, que fue Dios. Vladimir, desde ese día para adelante, mami cambió. No mami, no fue mami. Yo sé que no fue mami, porque yo conozco a mami. Yo sabía la actitud de mami. Yo sabía las palabras que mami me decía a diario, la cara de mami, la reacción de mami.
Y desde esa ministración, no es mi voluntad, porque ella hizo como diría yo, como hizo Jesús en la cruz. Padre, esta copa es amarga, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Cambió, comenzó a dar el seguimiento conmigo, caminó conmigo, iba conmigo, amó a Michael, le hacía su comida favorita, yo nunca voy a olvidar eso. Me acompañaba, nos acompañaba, a veces hasta lo defendía cuando ya sabía que había situación. Ana Rosa, mire su hija, esto, esa muchacha, porque yo tengo un temperamento un poquito fuerte. Date tranquila. Cambió mami, Vladimir. Y seguí caminando, porque de las 3 señales, Dios cada una, en su tiempo, no cuando yo quise, lo hizo. Pero antes, que quiero irme un chin atrás, antes de esta confirmación de mami, quiero decirte que yo, cuando te decía ahorita que no aguantaba la presión, yo un día le dije al joven por teléfono, porque como no hablamos, no nos visitábamos, yo no lo visitaba, yo en una ocasión terminé con él por la presión. Yo simplemente le llamé un día, mami me agarró, me mandó pan de mi tía Nilda, que la gente no sabe muchas cosas, porque no fue que mami no hizo el trabajo, los pastores hicieron su trabajo, todo el mundo hizo trabajo. Mi mamá me manda pan de mi tía Nilda para que yo esté por allá, porque el joven tuvo una situación en la cárcel que lo dejaron por muerto. Wow. Mami no quiso que yo supiera la noticia porque ella sabía, ella el apego antes de ella, de la confirmación. Disculpa que me adelanté un chin. Entiendo. Mami, que ya sabe, no quiere que me den la noticia, no quiere que me digan lo que pasó. Habla con mi tía Nilda, me manda pan de ella, me quitan los teléfonos, me quitan la comunicación. Yo que me deje mi teléfono, no, yo me llevo mi teléfono, mi mamá habló con mi tía, pasa esto. No le diga nada. Mi tía me dice a mí, después que me voy para la casa, que me mandan para donde ella, que pasó algo, pero que tranquila, que después me avisan. Y yo llamando al joven, ese teléfono estaba apagado, lo dejaron, lo sacaron de la Victoria con una herida grave. Y yo estaba así, en esa situación. Pero ¿de qué fue el detonante? Que 2 días antes yo había terminado con él. Él no estaba preparado para la ruptura. El enemigo, que cabe resaltar, tomó su mente y dejó que ¿cómo decíamos? Que una provocación de alguien. Él había intentado ahí dentro formalizarse como hombre de Dios, como hombre que se está integrando y nada le funcionaba. A todas las siervas se la quitaban en el término humano, tú sabes. Uh-huh. El detonante de que yo terminé con él no le favoreció. El enemigo lo bloqueó. Hubo una confrontación con alguien. A él no le importó que lo matara ni nada. Incluso me testifica que le dijo que quería morir en ese momento, en el término humano. Yo no lo sabía, vuelvo y les repito, no fue algo de que él lo usó para que yo me quedara, porque yo no sabía. Yo simplemente por teléfono le dije, yo no puedo más, Michael. Mi mamá me importa. Más que otra cosa mi mamá. Y mi mamá está sufriendo. Yo no puedo con la relación. Terminé, saqué su contacto y todo. Y como a los 2 o 3 días sucede el caso. El joven se tiró en ese momento, vamos a decirle así. No aguantó. A veces hay gente que no entiende en estas ministraciones que sí existen, que como existe Dios, existen esos pensamientos y esas cosas que te llevan a ti hasta decir que no me importa ya. Imagínate, no puedo, he intentado y todo me falla. Pues eso fue un detonante. Te hablé de mi tía, que fue una mano. Ella entendía que yo debía de saber la noticia. Yo era una mujer adulta ya, que tenía la edad de saberlo. Y ella me comenta, y yo intento llamar y realmente el teléfono está apagado. Yo creí que el joven había muerto. No sabía exactamente qué habían pasado. Mi madre tampoco sabía qué había pasado. Todo estaba turbio. Hasta que hubo una llamada que dicen que él estaba bien. Los auxilios que le dieron, el joven estaba bien.
Mi madre te dije que me había mandado a donde mi tía para evitar que llegara la noticia a mis oídos, pero mi tía habla conmigo, me sienta. Cuando mi tía se entera a través de mi madre de que él está vivo, yo desesperada, independientemente, quiero saber si realmente, ella dice, vamos a ir a ver, averiguamos. La mamá de él estaba en el lugar, en el hospital donde lo llevaron. Recuerdo que cuando vamos, que nos dan el permiso para entrar, yo casi me desmayo en la manera que lo veo. Todo. Y ese día, que luego lo sacan del lugar donde está, que yo lo veo, no aguanté mucho. Él no sabía que yo estaba ahí porque estaba prácticamente como moribundo y más un privado de libertad. Ahí está tirado. Yo entré y él estaba ahí tirado, no estaba con médico ni nada. Y le pongo la mano a ver si está vivo y está vivo. Y él en moribundo ni siquiera se dio cuenta que yo fui. Pues me fui. Entonces ahí tengo el contacto de la madre, que no lo tenía en aquel entonces. Y le digo a ella que cuando él salga, que le avise. Mi tía le dice que le avise. Y ella no avisa. Y entonces ya cuando él está en recuperación, que ya puede hablar, entonces mi tía va conmigo de nuevo a verlo. ¿Y qué tú hiciste? Y ahí se vio la conversación. Y hablamos. Y él me comentó todo lo que sucedió, todo lo que pasó, con lágrimas. Pidió disculpas. Yo no me tenía que pedir perdón. Discúlpame por lo que hizo. Y él me dijo una palabra. Y esta palabra que él me dijo, no me dijo lo que yo te estoy comentando ahora, en ese momento de que mi decisión lo llevó. En ese momento no me lo dijo. Lo supe después, en realidad. Y sé que lo hizo también de una forma sabia en ese momento, porque yo lo que podía decir, bueno, pues está loco el tipo, que si una mujer lo deja, ¿me entiendes? Y más él no me dijo eso lo supe ya después del tiempo. Pero en ese momento que ya él estaba en recuperación, me agarró la mano y me dice, Yuleika, por favor, dame una oportunidad. Por favor, dámela. Te prometo incluso que esto no va a volver a suceder. Te prometo que si yo era diferente, yo voy a cambiar. La expresión me llegó, como la sinceridad, la cara, todo. Hablé con mi tía, salí de ahí y le dije, no, es que no puedo. No le dije que sí, pero él me pidió con todo el corazón, llorando, por favor, vamos a intentarlo. En Dios podemos, vamos a orar. Tu familia va a entender. Si es de Dios, ellos van a entender, porque él sabía que era por mi madre, por mi familia. Habló con mi tía. Y no sé, mi tía me dijo, ¿qué? Tú eres una mujer de Dios, Yuleika. Mi tía me dijo, tú eres una mujer de Dios. Habla con Dios. ¿Qué tú sientes en el momento? ¿Qué tú piensas? Y le dije, lo voy a intentar. Lo intenté. Lo seguí con él y ya luego de este suceso es que entramos a la parte de que Dios habla en mi vida. Wow. Una pregunta, Yuleika. A estas alturas, obviamente, usted sabía exactamente cuál era la situación de él en la cárcel. Sí. Y por qué estaba ahí. Exactamente. ¿Sí? ¿Cuál era realmente la situación o cuál es la situación para que la gente pueda entender por qué había como un frente patriótico familiar que estaba levantado para que usted no se metiera ahí? Sí. ¿Qué tan grave era todo esto? Él está ahí. No voy a decir mucho porque yo siempre tengo los años que tengo con mi esposo y esa parte yo siempre se la dejo a él porque yo ni siquiera estuve, no era parte de su vida. Claro. Y es una situación muy dolorosa, penosa, de mucho dolor, que yo lo sé para él. Muy, muy difícil. El escenario es muy difícil, Vladimir. Él está por muerte. Entonces, el escenario es muy fuerte, muy, muy fuerte, que ahí no entro mucho porque no me corresponde hablar detalladamente de la situación. Yo siempre se lo he dicho a él y a las personas que me preguntan que lo han hecho en toda la índole. No hablo de ese testimonio. Yo no estaba ahí. Conozco la historia muy bien. Sé el caso muy bien. Sé lo doloroso que ha sido para él, para su familia, porque es familiar el caso.
y sé lo que él ha llorado. En estos hombros, mucho ha llorado. Estas piernas le han servido mucho. Que el yo estar con él no es aplaudiéndole, no le estoy aplaudiendo, Dios no le está aplaudiendo el hecho en sí, lo que cometió hace muchos años atrás. Simplemente Dios ha permitido, Dios quiso de unirnos con propósito. Dios quiso que yo llegara a la vida de él. Cuando lo conocí, que también siempre aclaro, él ya era cristiano. Tampoco he hecho un yugo desigual, como han visto muchas cosas, muchos comentarios. La han atacado por el testimonio, la han señalado. Vladimir, bastante. Las redes es una espada de doble filo. Las redes, yo por eso admiro y amo este episodio. Es el único que veo en realidad de este tipo de programa. Porque las redes es una espada de doble filo. Las redes, hay mucha gente linda, como yo siempre le digo a ellos en mis redes, mi gente linda, mi gente hermosa, pero hay muchas personas crueles. Dicen de todo, que fui a buscar hombre, que yo estaba quedada, que yo estoy loca, que él me va a hacer lo mismo, muchas cosas que todavía sigo entendiendo que el yo estar con él estos 12 años no fue una decisión de hombre, porque no todo hombre aguanta esto. No, claro que no. No toda mujer aguanta esto, Vladimir, no todas. Sí, y además, Yuleika, que si todavía no lo han entendido, quizá la gente que está viendo esto, su esposo sigue preso. Sigue preso. O sea, no es que esté en libertad. El esposo de Yuleika sigue guardando prisión, porque tiene una condena de 30 años. Tiene más de la mitad. Hemos bajado varias veces. Todavía no es la voluntad de Dios, que es lo que le digo a él. Cada vez que la niegan, le digo a él, todavía te falta algo a ti para salir y todavía me hace falta algo a mí para aceptarte. Pero no es fácil, Yuleika, porque sobrellevar un matrimonio cuando su esposo está guardando prisión, usted está aquí afuera. Ajá, no es igual. No es sencillo. No es nada igual. ¿Cómo usted puede sobrellevar todo esto? Porque Dios me dio una palabra. Eso es lo que me mantiene de pie, Vladimir. He llorado mucho, bastante. Como me hacía la pregunta de esos comentarios. Gente que hasta incluso toman sus comentarios a mi hijo. Tenemos un niño de 7 años. Y te decía que esto es de Dios, porque yo me caso con él. Estamos casados. Dios abrió una puerta en ese lazo de tiempo, que era donde te decía del parámetro que mi pastor me abrió. Sí. Que mi pastor entendía que realmente yo no me iba, o me iba a ir, o iba a estar con esa persona en pecado por mi edad, por los años que él tenía que estar ahí, y que por ley, y que aunque saliera a mitad, todavía. Claro. Él jamás pensó que usted se iba a casar con él estando en prisión. Exactamente. Él no es que simplemente no lo pensó, Vladimir. Es que si estudiamos la ley, ellos están privados de libertad. No, ellos no tienen ese privilegio. Gracias. ¿Y cómo lo lograron? Un proceso de 2 años. Yo hice amistades dentro de la cárcel, mujeres, otras siervas de Dios. Hice amistades, Dios me unió con muchas mujeres que tenían o sus esposos, o igual que yo también tenían a sus prometidos. Conocí ahí a una joven que fue de gran bendición, que quiero resaltar, Noemí Pérez. En esas visitas nos conocimos en la fila, hicimos una conexión. Estaba igual que yo, su comprometido, también un hombre de Dios, y estábamos en la misma, Vladimir, estábamos ahí como algo parecido. Y Dios me hace conectarme con ciertas mujeres, en especial con ella. Pues ya con el lapso del tiempo se habló como de tratar de solicitar un permiso para que esas siervas que tenían a sus esposos y tenían una condena de esta magnitud, pues no cayeran en pecado. Y si la sierva consistía, y a pesar de toda la situación de la sierva estaba ahí, pero todo era no. Ella y yo intentamos por nuestra cuenta, fuimos a muchos lugares,
jueces nos decían que no, allí nos decían que no. Pero ahí entra el factor de un líder que ese es el líder, el pastor de todos los pastores. Él es el pastor externo. ¿Se dice externo? Sí, de fuera. Lidio Puente, que le mandamos bendiciones. Lidio Puente es el presidente encargado de todo lo que tiene que ver con las cárceles de nuestro país, tanto La Victoria como otras. Él comienza entonces a solicitar un permiso. Aparte de que nosotras lo habíamos hecho de nuestra manera, no tuvimos respuesta, pero él, con ese puesto, vamos a decir, que tiene, con presidente, comenzó también a cuestionar el permiso. No fue de una vez, incluso, aunque él es un hombre con mucha trayectoria en la cárcel de La Victoria, es un hombre que ayuda a mucho ministerio a visitar en diferentes cárceles. No se le fue fácil tampoco, pero para no alargarte la historia, a través de este pastor Lidio Puente se logró el permiso con mucha dificultad, algo como usted sabe, como ahí, no muy hablarse mucho, porque mucho cuidado, muchas cosas, todo en un término con permiso, pero en discreción. Él lo logra llevar allá a una persona, se habló todo, se organizó todo para que un grupo, yo no fui la única que me casé, fueron 14 matrimonios que se hicieron en esa ocasión por el civil. Te estoy hablando de el permiso civil, sí. Que ya mi boda, eso es otro tema y otro punto que quiero también resaltar. Pues luego de este permiso, ponen la fecha, nos citan a todas, vayamos bajo perfil, todas entramos, se lleva un pastor, Crescencio, que ahora está descansando con el Señor, y se hace todo bajo perfil. Pero había algo que yo a lo primero no había aceptado de una vez, porque como no habían dicho claro que era algo bajo perfil, que no se podía estar hablando, que eso fue Dios, eso fue el Señor que abrió esa puerta, no hubo otra explicación, que mantengamos las cosas en discreción para no afectar, tú sabes, y no fuera, o una cosa fuera, no vaya a salirse de contexto. Yo no quería, porque yo había visto una boda con vestido, no sé las demás. Yo en lo personal tenía una visión, tenía un sueño de casarme, como todas nos queremos ver. Y yo le dije a mi esposo, no estoy segura todavía, porque me están hablando de que yo no puedo hacer nada. Y ellos nos reunieron, nos llamaron a todas y nos pusieron las cosas sobre la mesa. Yo le dije al esposo mío, yo creo que no, que en esta vuelta no me toca. ¿Cómo va a ser, Cielo? ¿Usted sabe cómo se puso el varón? No, es que yo no quiero simplemente filmar, que me acepten hacer algo, que no. Pa, por favor, permíteme, hablemos con alguien. Que no, Yuleika, estate tranquila, eso era él. Eso era algo entre él y yo. Ahí vino una batallita entre él y yo, que él que sí y yo que no. Yo le dije, déjame a mí. Le dije así, usted sabe, las mujeres, déjame a mí, déjame moverme. Yo no hablé con nadie. Yo sola comencé a moverme, comencé a preguntar, comencé a gestionar por detrás. No le dije a Lidio, no le dije a nadie, ni a la amiga mía Noemí le comenté, no, yo no voy a hacer nada, tú, Yuleika. Y al pastor, que el comprometido de ella era pastor, que ahora está en el cielo también, ellos me decían que no. Me dijeron que no, y como siempre, Yuleika, porque Yuleika siempre tiene que ser Yuleika en Dios. Me comencé a mover. Nosotros firmamos el 26 de abril la firma colectiva de las 14 mujeres. Pero mi fecha de casamiento, como yo le había dicho a Dios, fue el 1 de mayo. Me moví, hice mi diligencia en buen dominicano, conseguí que me permitieran entrarle el traje al varón. Yo tengo una amiga que ella se encarga de eso, ella tiene su negocio de eso, de boda. Y ella, le digo, Glenda, me caso. Ya por detrás, yo había hecho mi diligencia y me habían dicho algunas condiciones también, me pusieron condiciones.
y yo la acepté porque ya por lo menos se parecía a lo que yo quería. Se parecía, estaba ahí. Y lo hice. En aquel entonces, en la cárcel, iba un fotógrafo que tenía permiso por las personas dentro de la cárcel. Ese hombre tenía un permiso, que él entraba los días de visita y las familias que iban se tomaban su foto y él le pagaban su cuarto ahí mismo y él le daba, eso era un permiso, porque no teníamos la posibilidad, o las personas no tienen la posibilidad de una foto de entrar celulares, que no se entra. En aquellos lugares no se entra celulares. Pues yo denoto que haya ese factor, de que hay ese hombre que él entra y yo me le acerco a él, que él tenía un permiso, y le hablo a él de que yo quiero hacer tal y tal cosa. ¿Y cuánto usted me cobra? El hombre dijo que sí, él tenía su permiso. Yo no violé ninguna ley. Él tenía su permiso de la cárcel. Me moví, cómo entro, cómo puedo entrar esto, cómo puedo entrar lo otro, todo lo hice. La chica fue, me hizo la decoración más ahí, como se pudo. ¿Y dónde decoraron? ¿En la iglesia? Dentro de la iglesia. Debí de traerte el árbol. Te voy a mandar algunas fotos. Mándeme unas fotos. Sí. Claro. Ella hizo la decoracioncita ahí en el espacio. Mi vestido yo me lo puse allá adentro. Ella me maquilló allá adentro. A mi esposo le llevé el traje unos días antes. Y el 1 de mayo, domingo del 2016, hice mi boda de la iglesia. Los cristianos primero nos casamos por el civil. Uh-huh. Y hasta que no tenemos la bendición de Dios, no comemos. Hay que esperar la bendición del altar. Entonces el siervo lo hice esperar hasta el 1 de mayo del 2016, que fue ahí que conseguí todo y pude planificar todo con ayuda de él, con ayuda de familia, de amigos y mi madre también, que ya estaba involucrada, y hice todo. Wow. Mándeme una fotico para ponerle en este video, pero yo quiero saber también cómo usted logró entonces la parte de la cena, porque usted dice que no se podía comer hasta que hiciera la boda. ¿Cómo usted organizó eso con ese hombre trancado ahí? ¿Cómo funciona eso? O sea, la cárcel tiene un espacio para visitas conyugales y esas cosas. En la cárcel hay lo que se le llama goleta. Goleta es un espacio muy pequeño. Esto es una mansión. Es algo muy pequeñito, uh-huh, que algunos presos tienen la facilidad de obtener, no todos. Él tenía su goleta. ¿Pero es personal? Personal, de él solo. Okay. Hay presos que viven entre 2, entre 3 por las condiciones monetarias y que no tienen muchas condiciones, comparten goleta. Pero mi esposo te decía al principio que él siempre ha sido un joven trabajador. Él siempre se ha mantenido dentro de la cárcel, aparte de su ministerio de estar en Dios, trabaja. Okay. Él siempre trata de hacer su chelito en lo personal. Él tenía su goleta personal. Pues ya luego que nos casamos, ya todavía tenemos nuestra goleta. Compramos una más grande después. Ok. ¿Y eso tiene puerta y ese tipo de cosas? Sí. Algo, o sea, como una habitación. Como una habitación privada. Ahí los presos tienen su camita. Ya. Y eso, todo ahí sencillito, en lo que se permiten tener, él lo tiene. Así, algo bajo perfil. Ya. No muchas cosas, claro. Cuando usted decidió hacer pública su historia, así, más allá de su iglesia, de sus amigos, de sus familiares, que comenzó a hablar de esta cosa en las redes, ¿por qué lo hizo primero? Y si el varón estaba de acuerdo. No fui yo. En el 2020, yo abro TikTok, porque TikTok no es reciente, ¿verdad? TikTok. Bueno, no es tan reciente, pero... En el caso mío. Por lo menos popularmente para mucha gente sí. En el caso mío... No hablaba mucho. Bueno, ¿qué te digo? Las personas que me conocían sabían de la historia. Yo, por ejemplo, si yo te conocía a ti ahora, o en mi trabajo, yo no me sentaba a decir, mira, mi esposo es preso. No, sincera. No hace mucho que donde trabajo saben. No hace mucho, donde yo tengo 12 años. Porque siempre aprendí un principio de mami. Y yo ese principio lo he llevado. Mami siempre me dijo que tú eres libre de lo que calla y esclava de lo que dice. Uh-huh. Yo nunca tuve vergüenza de mi relación con mi esposo, porque incluso se lo decía a mi madre. Mi mamá, cuando yo me sentaba, te van a criticar, van a hablar. Yo no, mami, no tengo vergüenza. Y ahora entiendo que no tenía vergüenza, que no tenía miedo, porque era un plan de Dios, que ahora que en el camino lo estoy entendiendo.
nunca tuve vergüenza, pero ese principio yo siempre lo he guardado porque mi mamá me enseñó ese principio, me lo enseñó con ejemplo, por una vivencia de ella. Y yo siempre he tenido ese principio, tú eres libre de lo que calla y esclava de lo que dice. Yo sabía, si me preguntaban, si tú me preguntabas, yo no te lo ocultaba, pero si tú llegaste a mi vida después de, yo no me sentaba a decirte, mira, bla, 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 no. Y yo manejé siempre esta relación así, lo sabían, los que me conocían, mi familia, la iglesia, mi alrededor, en los vecinos que están observando ahí, tú sabes que aunque tú quieras mantenerlo, se sabía, pero no era de que yo quería que se hiciera público. Nunca me dio vergüenza, de vez en cuando subías fotos, pero yo no decía al principio, siempre subía poquito. Yo soy de la persona que sí me gusta compartir en las redes. Tú decías que me seguía. Sí me gusta compartir, soy de ese tipo de persona, me gusta compartirlas, comparto mucho, yo que soy líder, tengo un ministerio también, me gusta mucho compartir. Pues yo en mi forma siempre he compartido cositas. Bueno, se hace público, que fue tu pregunta, más ya. Yo había subido algo en TikTok, no, en aquel entonces, que fue 2020, no fue como tan wow, pero mi esposo, un hombre de Dios, que siempre lo digo, él tiene el ministerio de predicar. Mi esposo comienza en TikTok a predicar, normal. Uh-huh. El año pasado en especial, comenzamos con el ministerio que tenemos junto, el Ministerio del Oído de Dios, y juntos comenzamos a hacer en vivo y todo, y subiéndolo por ahí. Pero en especial, que fue tu pregunta, él siempre le gustó, comenzó a compartir él, no yo, a esta sierva. Yeah. Él comenzó a hacerme público en su TikTok. Eso comenzó como a correr, como cuando tú no estás esperando algo, como así. Y yo a veces salía a la calle y alguien me saludaba y yo como que me encontraba raro o le conozco. Y fue así, no planificado, no planeado. A través de él, más que de mí. Ya, él lo hizo primero. Él lo hizo primero. Él era incluso tenía mucho más seguidores y todavía lo es. Él tiene mucho más seguidores que yo. Entonces él comenzó a predicar, comenzó a exhibirme, como él dice, a mí, como la esposa, como la del proceso. Entonces lo que él exactamente subió un día fue, ella me conoció en la cárcel a tal año. Entonces la gente, ¿qué? Y ya usted sabe, sí, la historia le llamó la atención y entonces eso comenzó a correr. Yo siempre sí compartía y así comenzó la historia. Cuando ya se hace un poquito más pública. Todavía habían gente que entonces así comienzan, ya la gente que te digo que yo no le compartía, a veces ni me preguntaban, porque quizás con el miedo y el temor. Claro. Pero mira, y es verdad. Entonces a veces la gente me decían, yo te sigo para que yo supiera que ya ellos saben. Yo te sigo. Ya yo sé, yo te sigo. Ya yo sé. Y entonces así resulta todo. Yuleika dijo hace un rato que en la cárcel no se permiten entrar celulares. Pues sí hay celulares dentro de la cárcel, obviamente. Sí, lo hacen, ellos lo tienen. Lo tienen, yo no sé si es permitido o no, pero yo sé que lo tienen. Sí. Para nadie es un secreto. Claro. Y por eso él puede conectarse también. Sí, por eso se puede conectar. Sí, lo tienen. No es un secreto, eso es algo que todo el mundo lo sabe. Que no debería, ¿verdad? Que se supone que no. Exactamente, no se debería. Pero no es solo él, sino que es algo muy común en la cárcel que los presos tengan celulares. Eso es una de las cosas que sucede realmente. Y por eso él puede usar TikTok y tiene un ministerio a través de TikTok. Qué bueno que lo está usando para algo positivo. Sí, y a veces también hay su momento de que el corredero, que sí, lo quitan y todo eso, pero entendemos que realmente es algo que se debería, como tú dices, ¿no? Que realmente, porque pasan muchas cosas no positivas. Sí, exacto. Exactamente, no buenas, pero gloria al Señor que en el caso de él lo ha utilizado para llevar el mensaje. En esas redes también él ha dado su testimonio. Él manda muchos mensajes positivos que en vez de ser negativo ha sido de influencia para positivo y para que otros jóvenes no caigan en lo que él cayó. Sí, definitivamente. Eso es lo importante, resaltar lo bueno que tiene todo esto. Y bueno, esa es la historia de Yuleika. Yo sé que mucha gente se va a sorprender, Yuleika. Mucha gente se va de alguna manera a asombrar, es la palabra, por su historia, porque no es solo que usted conoció a su esposo
estando preso, sino que su esposo sigue preso. Sí. Usted entiende que es parte de un propósito, entiende que es lo que debe suceder. Así y es. yo sé que Dios mediante, no muy tarde, van a poder lograr esa condicional si el varón lo está haciendo bien. ¿Verdad que sí? Porque hay que comportarse bien y él tiene que tener más de la mitad de la condena cumplida. Sí. Entonces es un proceso que toma su tiempo porque el sistema debe realmente evaluar y asegurarse de que esa persona que está pidiendo una nueva oportunidad de reinsertarse realmente esté cambiado, sea una persona distinta, que cuando salga pues venga a hacer cosas positivas y venga de alguna manera a retribuirle a la sociedad ese fallo que tuvo en algún momento. Y espero que si es así, Dios le permita a usted poder estar con él y poder criar a su hijo juntos. Amén. Yo sé que están juntos, pero juntos ya usted sabe, juntos Sí, bien, afuera. Como Dios Claro. quiere, que estemos ya como una familia, él, nuestro hijo Usías Michael y su madre. Así es. Si usted siga con su ministerio y vamos a seguir pendientes de Yuleika y el desenlace de toda esta historia, que es una historia como de película. Ay, sí, bastante. Tiene su terror. Ahora que tú dices que yo digo eso, que tiene su terror, quiero resaltar también esta oportunidad que tú me das. Quiero que la persona se entienda que nuestro testimonio lo estamos dando no para, ¿cómo sería la palabra correcta? No para influenciar a ninguna joven cristiana y no cristiana a que mi historia sea la tuya. En esta parte he tenido también mucho ataque. Tú fuiste a la cárcel, fue a buscar un siervo. No fue a predicar que tú fuiste, no. Y allá sí las personas que van, sí van a predicar. Y yo creo que el público entienda que este es oiga, escuche, esta es la historia de Yuleika Polanco, marcada con un propósito, que usted no puede señalar a otra persona por mi propósito, por mi asignación que tengo yo. El propósito de usted, Vladimir, no es el propósito del chico que está quizá detrás de cámara. Exacto. El propósito mío como sierva, como una mujer temerosa de Dios, no es el propósito de otra sierva. A la cárcel sí se puede ir a llevar la palabra. Sí se va a llevar la palabra. Sí hay siervas que solamente... Y es a eso que van. Cierto. No cuestionen a esas siervas, no ataquen. Cuando usted no entienda algo, sea cristiano o no sea, usted mejor calla y ore, porque usted no sabe el propósito que Dios tiene para con esa persona. Y esta es mi historia. Joven, mujer, jovencita, adulta, tú que estás ahí, yo no te estoy invitando a ir a la cárcel a buscar un preso. Esta historia es para que todo aquel que la pueda ver entienda que Dios sí cambia al hombre y que Dios tiene propósito y que Él lo hace como Él quiera, aunque ni tú ni yo lo podamos entender. Eso es así, 100%. Yuleika, muchísimas gracias. A ti. Y nada, vamos a seguir en contacto, vamos a ver qué pasa con esta historia porque esto todavía sigue. Sí, es una historia sigue. que continuará. Así es. Así que vamos a ver qué pasa. Bendiciones para usted. Muchas gracias.